Tras el regreso del forastero Boruto a Konoha, el hombre que terminó con el séptimo Hokage Naruto Uzumaki, cada capítulo ha sido épico, impactante, revelador y único. Todos esos episodios los verás aquí y ahora. Si no viste los primeros 5, aquí mismo te los dejo en la descripción para que los mires completos, de principio a fin, para luego volver y ver todos los demás ahora mismo. Ponte cómodo porque será un largo camino mirando capítulo tras capítulo de Naruto Boruto, 2 vórtices azules. Shikamaru habla con los ancianos de Konoha. Ambos le dicen que Boruto, el traidor, regresó y no entienden por qué, más después de haber hecho lo que hizo con la vida del séptimo Hokage. Shikamaru dice que no lo sabe, pero que tampoco puede negar que los salvó de Kode. Sin embargo, desapareció otra vez. Homura le dice que el motivo da igual y que debe eliminar a Boruto. La confianza de la aldea está en juego, no solo por lo que pasó con Naruto, sino por el intento de Boruto de terminar con la vida de Uzumaki Kawaki. Los señores feudales están muy molestos. Shikamaru dice que lo entiende y que lo disculpen. Koharu le dice a Shikamaru que han pasado los 3 años que puso como plazo, por lo que sería bueno que se convierta de forma oficial en el 8º Hokage. Shikamaru no responde a esto y se retira. En su oficina, Shika manda a llamar a Ino por unos documentos. Sin embargo, la Yamanaka no entiende para qué quería esos documentos de misiones antiguas, a lo que Shikamaru, haciendo un gesto con sus manos, tocándose la cabeza, dice que puede irse. A Shikamaru no le importaban los documentos, solo quería que Ino se comunicara con él sin que el equipo de detección los escuche. Ino se ve un poco reacia a esta comunicación que va en contra de las normas, a lo que Shikamaru le dice que es sobre la seguridad de la aldea, pero si no puede, entonces la conversación se acaba ahora. No puede confiar en otra persona que no sea ella, por lo que Ino termina aceptando. En el lugar donde actualmente Ada vive con Daimon, vemos a Kawaki, quien escucha todo lo que Ada le cuenta sobre el Yubi y los nuevos enemigos que amenazan la vida no solo del séptimo, sino la de ella. A Kawaki poco y nada le importa lo que a Ada pueda pasarle, pero sí se preocupa al saber que van tras Naruto. Al mismo tiempo cree que todo estará bien, ya que el Hokage está bajo su protección, aunque hay muchas cosas que desconocen sobre estas criaturas. Daimon le habla a Kawaki y le dice que, aparte de ellos 3, los únicos que saben que el Hokage sigue vivo son Boruto y Sasuke. Nadie les va a creer a ellos porque son criminales, pero si esos monstruos vienen buscando al Hokage, todos podrían terminar notando la mentira que hizo, terminando por decir que, a diferencia de su hermana, a él le importa una mierda lo que le ocurra. Kawaki no responde y termina yéndose del lugar, como siempre hablándole bastante mal a la pobre Ada que se preocupa por él, diciéndole que no se meta en sus asuntos. Y si le interesa, que se conforme con solo observarlo. Al salir de la casa vemos a Mitsuki. Kawaki se ve molesto por su presencia, a lo que Mitsuki menciona que es su misión vigilarlos a él y Ada. Si tiene alguna queja, siempre puede decírselo al 8º Hokage. Kawaki dice que no culpe a terceros por sus acciones, dándole a entender que es una molestia. Finalmente vemos a Boruto junto a Sarada y Sumire tras su reencuentro. Sarada está un poco nerviosa y sonrojada por ese abrazo de hace unos momentos. Sumire se da cuenta de esto y es ella la que inicia la conversación, diciéndole a Boruto todo el tiempo que ha pasado y que se alegra de ver que está bien. Boruto dice que él también se alegra de ver que ambas lo están y le dice a Sarada que no esperaba que saltara así al verlo, a lo que la Uchiha menciona que fue porque se preocupó mucho por él. Sumire le pregunta a Boruto si es seguro que esté aquí. Boruto dice que tiene que mantener su chakra desvanecido, no corre riesgos de ser visto por el equipo de detección, pero Kawaki lo encontrará tarde o temprano, así que no tiene mucho tiempo. Tras esto, Boruto va al grano y cuenta lo sucedido con Sasuke, y es que él fue absorbido por el Yubi. Lejos de ahí, otra vez en la casa de Ada, Kawaki siente la presencia de Boruto. Sumire no puede creer que las personas comunes estén siendo devoradas, a lo que Boruto dice que la existencia del Yubi es solo para comer chakra.
con sus instintos, a cualquiera que sea, finalmente conseguirán comerse un Otsutsuki y ese chakra se convertirá en un árbol divino. Así es como se suponía que funcionaban en el pasado. Sin embargo, por algún motivo, ya se están convirtiendo en Shinjus. Otra vez con Mitsuki, este se comunica con Shikamaru para decirle que Boruto está en la aldea. Kawaki lo sintió, pero la unidad de detección no, puesto que está suprimiendo su chakra, por lo que él quiere que Ada lo ubique para poder ir a capturarlo. Shikamaru le pregunta qué sucede con Kawaki, a lo que Mitsuki dice que irá solo. Boruto también puede sentirlo, por lo que si se acerca, lo notará. Es aquí que vemos que Mitsuki durmió a Kawaki usando una de sus serpientes sin que éste pueda percatarse. Boruto, quien continúa hablando con Sumire y Sarada, dice que no tiene todos los detalles, pero puede que el chakra de Kode estuviera afectando a estas criaturas que luego se convirtieron en Shinjus. Si bien Kode no es un Otsutsuki, tiene el karma que es de Ishiki. Eso solo es un aspecto de los Otsutsuki, por lo que no lo sorprende que tenga alguna influencia. La conversación se detiene puesto que Shikamaru, mediante Ino, se comunica de forma anónima con Boruto. El octavo le dice que no haga ningún gesto ni diga nada, mientras Boruto le pregunta si está bien que esté haciendo esto. Boruto no termina de confiar en Shika, pero este le dice que se calle y se marche. Alguien va por él. Tras esto, una serpiente atrapa a Boruto. Reaccionando rápido, el rubio lanza su espada y usando el Hiraishin logra zafarse. Mitsuki llegó al lugar y menciona que estaba esperando este momento. Sarada intenta detenerlo, pero Mitsuki, usando el modo sabio, dice que no sabe qué le dijo este tipo, pero ambas deben apartarse. No puede permitirse actuar blando ahora. Otra vez atacando a Boruto, este usa Shiren para destruir las serpientes. Sin detenerse, Mitsuki invoca serpientes que salen desde la tierra, lo que termina obligando a Boruto a mostrar cómo puede volar. Sí, como ven, Boruto puede volar tal y como lo hizo Kawaki en capítulos anteriores. Observando a Sarada desde las alturas, Boruto le promete que salvará a su maestro y a todos los que fueron transformados en árbol, y además que volverá. Mientras se retira, Boruto habla con Shikamaru, diciéndole que si tenía cosas que hablar, podría haber ordenado que no los interrumpieran. Shikamaru le explica la situación no de Konoha, sino de todo el país del fuego. Todo el mundo va tras él. Sería ilógico que él detuviera un ataque en su contra. No puede apoyarlo públicamente, pero sí puede darle poder con sus propios métodos. Sin embargo, dejando eso de lado, quiere hacerle una pregunta. Esa es si él es Boruto Uzumaki. Shikamaru dice que le cuesta considerar este genjutsu. Esto es algo que no pensaba antes de la charla con Amado, pero la explicación de esto está aquí. Si Kawaki y Boruto cambiaron los roles, entonces esto tiene una coherencia total. Ino, quien está escuchando la conversación, no entiende qué está hablando Shikamaru, pero el octavo solo quiere escuchar la respuesta de Boruto. Habiéndose alejado lo suficiente, Boruto pregunta cuánto durará la conversación. Shikamaru le dice que Ino debería ser capaz de cubrir al menos 100 kilómetros alrededor de la aldea, y Boruto pide disculpas de antemano por interrumpir, pero tiene algo de qué ocuparse. Ese algo es Mitsuki, quien viene a toda velocidad tras él, gracias a haberle puesto una pequeña serpiente antes de que escape. Boruto lo espera y le dice a Mitsuki que lo disculpe, pero esto será un poco doloroso para él. Finalmente Mitsuki encara definitivamente a Boruto, atacándolo a toda velocidad. El rubio lanza unos shurikens, los cuales son fácilmente desviados por Mitsuki, quien contraataca usando varias serpientes de gran tamaño que intentan capturar a Boruto. Esto no termina sirviendo, puesto que el forastero, moviéndose a una velocidad increíble, logra escapar de esta embestida. Boruto le pregunta a Mitsuki dónde está Kawaki, ya que pensaba que solo lo estaba persiguiendo él. Mitsuki le dice que eso no importa, ya que ahora es él quien lo persigue. Gracias a Shikamaru, Boruto sabe que Kawaki está dormido por el veneno de la serpiente de Mitsuki.
Esto lo hizo para evitar que lo perciba a partir de su presencia Otsutsuki. Al menos esa es la información que tiene. En estos momentos, Mitsuki actúa por cuenta propia. Mitsuki dice algo muy interesante y es que cree haber comprendido la fuerza de Boruto. El hecho de que lograra espantar por sí solo a Kode demuestra no estar en un nivel normal. A su parecer, Kawaki actualmente no le llega ni a la suela del zapato. No piensa permitir que le haga daño, incluso a cambio de su vida. Boruto le dice que deje esto. Si dice que no está a su altura, seguramente él tampoco lo está, por lo que esta pelea no tiene sentido. Es aquí que Mitsuki dice que hay una razón más por lo que vino sin Kawaki, y esa es para poder pelear en serio, sin tener que contenerse por su presencia. Mitsuki vuelve a atacar a Boruto usando sus serpientes, las cuales se convierten en clones de él mismo. Boruto parece conocer esta técnica y antes del impacto escapa. Mitsuki lo persigue mientras destruye todo a su paso, diciéndole a Boruto que debe desaparecer ahora mismo por el bien de este mundo. Boruto le responde que es posible que tenga razón, pero no puede hacerlo. Aún le quedan un montón de cosas por hacer. Tras esto, decide ponerse serio diciendo que no tiene tiempo para juegos, y tras desenfundar su katana en solo un par de movimientos, logra terminar con todos los clones de Mitsuki. Este último está poniéndose un poco nervioso pensando cómo logra moverse de esa manera, diciendo que es un monstruo. Acto seguido usa Herin Kazuchi en contra de Boruto, quien rápidamente responde con otra técnica Raiden de su viejo arsenal, Jinraisen. La explosión cubre de polvo toda el área y a pesar de los agudos sentidos que posee Mitsuki, gracias al Zenin-Ka, Boruto, con un solo movimiento, termina la pelea depositando su katana en el cuello de la serpiente. Mitsuki le dice a Boruto que termine de una vez. El rubio le responde que no le diga que vino a acabar con él con intención de morir. Si es así, eso es desesperación pura y dura. Boruto le dice que su fe está tambaleando y las cosas en las que cree, o mejor dicho, en las que quiere creer, de ellas está empezando a dudar. Mitsuki, quien siente presión por las palabras de Boruto, se ataja preguntándole de qué habla, a lo que Boruto le dice que Kawaki, ese sol que lo iluminaba, hace tiempo perdió su brillo. Seguramente él lo nota. Mientras tanto, Shikamaru le pide a Ino si puede captar la voz de Mitsuki, puesto que quiere entender la conversación al pie de la letra. Ino le dice que eso es imposible, puesto que si lo hace, él también oirá la de ellos, y no pueden correr ese riesgo. Mitsuki le pregunta a Boruto qué puede saber él, qué puede saber un traidor que solo se quiere vengar de la aldea. Boruto guarda su espada y solamente dice que lo sabe. Al menos, ¿dónde está ahora su sol? Eso sí puede saberlo. Él es su sol, y nadie podrá sustituirlo. Mitsuki se enfurece al escuchar estas palabras y logra capturar a Boruto con una de sus serpientes. Sin embargo, no lo ataca, solo lo inmoviliza y le dice que eso estuvo de más. ¿Qué puede saber él sobre ese tema? Boruto, claramente más calmo y con la mente en frío, le dice que, pues, ¿por qué entonces no termina con él usando esta serpiente? Mitsuki le responde con otra pregunta, y esta es, ¿por qué no escapa? Si de seguro tiene 1000 formas de hacerlo. Boruto le dice que seguro él ya se ha dado cuenta. Kawaki no es su sol. Por mucho que esté a su lado, por mucho que él lo desee, él nunca lo iluminará. Las dudas de Kawaki lo perturban y más aún escuchando cada palabra de Boruto, quien le pregunta qué es el significado de sol para él. Nadie puede decirlo, es cosa suya y punto. Estas palabras hacen que Mitsuki retire su serpiente y le pregunte a Boruto, ahora con más calma, quién es realmente. Boruto le dice que no se preocupe, no tiene intención de hacerle daño a Kawaki, solo ha sido un malentendido. Igualmente, tarde o temprano, tendrá que solucionar su asunto con él. Es un problema entre hermanos. Mitsuki le pregunta por qué terminó con la vida del séptimo Hokage, Naruto Uzumaki. Necesita que le responda eso. Boruto, dejando paralizados a Mitsuki, Ino, y no tanto a Shikamaru, quien parece temía esto, le responde que el séptimo está vivo y se encuentra bien.
Boruto agrega que su esposa, Hinata Hyuga, también está viva. De momento, solo puede decir eso. Mientras lo ve alejarse, Mitsuki una vez más le pregunta quién es él. Boruto simplemente le dice que él tiene la capacidad de brillar con luz propia. De eso está seguro. Sin embargo, si cree necesitar un sol, puede ir a verlo siempre que quiera. Tras finalmente terminar la conversación, Ino queda conmocionada luego de enterarse que Naruto sigue vivo. Shikamaru le dice a Boruto que se mueva rápido, puesto que quiere hablar con él. En casa de Ada, Kawaki despertó y pregunta dónde está Mitsuki. Shikamaru sigue hablando con Boruto y se entera lo sucedido con Ada, que alteró sus recuerdos con una técnica divina de la omnipotencia, siguiendo los deseos de Kawaki. Boruto dice que así son las cosas, pero antes que nada quiere aclararle una cosa. Da igual que le cuente los detalles de dicha habilidad, pronto lo olvidará. Shikamaru se sorprende al escuchar esto y Boruto le dice que no es la primera vez que le explican cómo funciona esta técnica. Sarada y Sumire lo han hecho 1.000.000 de veces. La explicación de la omnipotencia no queda en los recuerdos nunca. Con el tiempo lo olvidará completamente. Lo único que tiene que hacer es creer sin cuestionarlo. Es decir, el hecho de que Kawaki y él han cambiado de lugar. De todas formas, Boruto le dice que el hecho de haber llegado a esa conclusión por sí solo no es algo corriente ni muy normal, sino todo una hazaña. Shikamaru desafió y casi que rompió la omnipotencia. Shikamaru le pregunta a Boruto cómo pueden volver a la normalidad, a lo que el rubio le dice que no pueden. Para ellos, todos esos recuerdos sobreescritos son reales. Además, aunque todo vuelva a ser como antes, el problema que hay entre Kawaki y él no se va a resolver. Selló a su padre, el séptimo, para protegerlo. No sirve de nada si no lo entiende y lo libera voluntariamente. De una forma u otra, solo estarían repitiendo lo mismo. Shikamaru le dice que terminar con la vida de Kawaki una vez haya rescatado a Naruto es lo que haría él si estuviera en su posición. Boruto le responde que el que quiere acabar con el otro es Kawaki, no él. Sí, quiere darle una paliza, pero luego de eso, hacer las paces. Eso es todo. Shikamaru dice que entiende cómo se siente, pero de ser así, tendrán que seguir acusándolo falsamente del fallecimiento de Naruto. Dado que los efectos de la omnipotencia los ha provocado Kawaki, quiere impedir que se vuelva a sentir acorralado. De momento no pueden sacar a la luz lo que ha hecho. Tendrán que continuar persiguiéndolo. Boruto le dice que no le importa, de todas formas, iban a hacerlo desde un principio. Lejos de ese lugar donde viven los Shinjus, Jura menciona que este mundo es algo maravilloso. Cuanto más conocimiento aprende, más dudas tiene. El conocimiento lo hace ser más consciente de su propia ignorancia, algo que considera muy interesante. Tras cerrar el libro que leía, Jura menciona que ninguno de todos ellos le dará una respuesta a sus dudas. Por lo tanto, lo mejor será ir a ver a Naruto Uzumaki. El final del encuentro que Boruto tuvo con Mitsuki fue visto casi en su totalidad por Ada gracias al Senreigan. Ada queda alucinada con Boruto, pero es interrumpida por Kawaki. Estaba observando por órdenes de él, ya que no quería que Boruto se vuelva a escapar. Finalmente Ada revela la ubicación de Boruto y Kawaki junto a Delta van a por él. Delta le menciona a Kawaki que cuando Ada se canse de él, su vida habrá terminado. Kawaki le dice que cuando termine lo que tiene que hacer, desaparecerá sin que tengan que pedírselo. A las afueras de la aldea vemos correr a toda velocidad a un Shinju. Mientras esto sucede, Shikamaru sigue hablando con Boruto. El rubio le dice que todavía el planeta no está perdido, ya que están hablando del árbol divino. Sin embargo, si devoran a Kawaki o a él, seguramente los Shinjus se conviertan en árboles divinos y entonces el fruto del chakra estará listo. En ese punto, el planeta llegará a su fin. Shikamaru le pregunta a Boruto qué pasa con la gente que fue convertida en árbol, como Moegi o las demás personas de la aldea. Boruto le dice que están usando su chakra y los mantienen con vida para eso, aunque todavía no tiene claro cuál es el objetivo. Shikamaru le pregunta hasta dónde sabe realmente, puesto que la información que maneja es asombrosa. En ese momento, Shika es interrumpido por la unidad de detección, quien tiene una comunicación de Kawaki. Shikamaru responde, ya que ambas comunicaciones, tanto con Boruto como con Kawaki, son independientes, así que no corre ningún peligro el anonimato de su conversación con el forastero.
Kawaki le dice que está yendo a buscar a Boruto gracias a que Ada lo detectó. Está al sur de la aldea, no muy lejos. Están yendo para allá. Shikamaru se hace el desentendido preguntándole qué hace Boruto ahí. Kawaki dice que Delta lanzará un ataque sorpresa desde el cielo y luego él entrará en acción. Shikamaru, que sigue actuando, dice que es muy precipitado, puesto que Boruto es muy hábil y que lo mejor es esperar refuerzos, a lo que Kawaki dice que no esté tan relajado, preguntándole si no le importa que escape. En ese preciso instante, Boruto saluda a Shikamaru diciendo que pronto volverá a conectarse. Y como siempre, muy épico, con el Hiraishin, desaparece instantáneamente. Kawaki se detiene y dice que ha dejado de notar la presencia de Boruto. Delta le dice que a lo mejor descubrió que se estaban acercando. Sin embargo, Kawaki dice que no llegó a sentirlo en ningún momento, y él debería estar en la misma situación. Ha desaparecido antes de que pudieran sentirse. Kawaki queda pensativo, puesto que esta situación fue extraña y, claramente, la casualidad de la conversación con Shikamaru y posterior desaparición de Boruto lo hacen dudar. Mitsuki llega a casa de Ada, quien le dice que no lo veía capaz de hacerle algo así a Kawaki. Mitsuki pregunta si se enfadó, a lo que Ada responde que no lo sabe, que solo pidió que lo buscara, pero al mismo tiempo solo quería encontrar a Boruto. Mitsuki menciona que seguramente incluso enfadarse con él sea una pérdida de tiempo para Kawaki. Daimon le pregunta si no le da pena decir eso, a lo que Mitsuki responde que no. Eso le da igual, hace tiempo lleva pensando algo. Mitsuki le dice a Ada que hasta que la conoció no sabía lo que era el amor. Ada le dice que si está intentando conquistarla, eso sí será una pérdida de tiempo. Pero Mitsuki se refiere a que él entiende que es un sentimiento falso causado por su habilidad. Lo que intenta decir es que, de no ser por esto, a lo mejor nunca habría conocido ese sentimiento tan maravilloso en toda su vida. Después de todo, él es un humano artificial creado desde cero, pero no solo se trata del amor. Nunca se ha entendido muy bien a sí mismo. Tampoco le importaba mucho mientras siguiera teniendo un sol que lo iluminara. Si lo lleva al extremo, la mayoría de las cosas no importan, incluso él. Eso es lo que pensaba. Sin embargo, era un gran error. Para empezar, ni él mismo es capaz de reconocerse. Cuando quiera darse cuenta, habrá perdido de vista cuál es su sol y lo que es más importante para él. Ada le dice que fue Boruto quien hizo que se diera cuenta, a lo que Mitsuki responde que tal vez sí, diciéndole que, aunque suene ridículo, ellos dos son parecidos y preguntándole por qué le gusta a Kawaki. Seguro ni ella misma lo sabe. Ada responde que el amor es así, solo con pensar en él le duele el pecho, le da igual por qué sea. Él no puede entenderlo, porque lo que provoca su habilidad es un amor falso. Mitsuki dice que él siente miedo ya que cuando sintió que el sol en el que creía quizás no lo era en realidad, tuvo miedo de perderlo, por lo que ha intentado no pensar si ese sol es auténtico o no. Ada le pregunta si lo que él quiere es que ella le diga que también se siente así, que es una persona ingenua que solo se enamora por amor sin pensar en nada más. Mitsuki le dice que no quería llegar tan lejos. Tal vez sí, todo esto es ridículo. Ada le dice que si hay que hablar con sinceridad, ambos están hablando de amoríos y se han puesto un poco sentimentales. Mitsuki se ríe y Ada termina la conversación recordando a Boruto y diciendo que le encantaría hablar de esto tranquilamente con él. Otra vez vemos al Shinju que corre por el bosque y tras esto a los Shinjus evolucionados, Hura y Hidari, quienes transportándose salen de aquel monstruo apareciendo en la puerta de la aldea. Shikamaru termina de hablar con Ino, pero es interrumpido una vez más por el equipo de detección, el cual avisa sobre dos personas cerca de la puerta principal. Han analizado los datos de su chakra y si bien uno de estos no corresponde con nadie, el otro sí. Es Sasuke Uchiha. Hidari le pregunta a Hura dónde está Naruto Uzumaki, a lo que Hura responde que desconoce su paradero, pero lo nota. Ninjas llegan al lugar e intentan detenerlos. Mientras tanto, Shikamaru, quien está intentando darle prioridad máxima a los civiles, es otra vez interrumpido. Esta vez por Ada, quien se comunica justamente por estos intrusos. Otra vez en la puerta de la aldea vemos el desastre que han hecho Hura y Hidari. Ada le menciona a Shikamaru que ambos son el 10 colas. No hace falta aclararlo, pero son enemigos mortales.
Jura llega a una tienda de libros de segunda mano diciendo que es un lugar maravilloso. Hidari no entiende si Naruto está en ese lugar, a lo que Jura se ríe, ya que le causa gracia que Hidari no capte su amor por los libros. Aquí termina la paz para los Shinjus, puesto que son atacados por Kawaki, quien primero golpea a Hidari. Jura sale de la tienda y menciona que no peleen delante de la tienda, puesto que podrían dañar esta montaña de tesoros. En un instante, usando Moctun, Jura atrapa a Kawaki, pero gracias al Sukunai Kona, logra salvarse, apareciendo detrás de Jura. Sin embargo, en un solo movimiento, destruye el brazo de Kawaki y le dice que esté tranquilo. Todavía no acabará con él. Y con un puñetazo y luego una patada, manda a volar a Kawaki, el cual termina estrellándose y perdiendo la conciencia. Jura se alerta y menciona que Naruto Uzumaki está cerca. Cerca de ese lugar, Sarada y Sumire corren a toda velocidad mientras que la Uchiha piensa en su padre, en lo que está pasando y quiénes son estos tipos que han aparecido. En otro lugar, el equipo Ino, Shika, Choi y Himawari también están alerta. Shikadai dice que aunque su oponente sea Sasuke, no vacilen. Es un traidor que es aliado de Boruto. Sin embargo, delante de ellos aparecen Jura y Hidari. Hidari pregunta que cuál de estas personas es Naruto Uzumaki, a lo que Jura, desconcertado y observando a Himawari, pregunta que quién es ella y qué está pasando aquí. Tras ser interceptados por los egos, Jura menciona que él pensaba estar siguiendo a Naruto Uzumaki, pero no esperaba encontrarse con esto, refiriéndose a Himawari. Shikadai se comunica con la unidad de detección y solicita refuerzos urgentemente, mientras cuenta que han hecho contacto con dos tipos que parecen intrusos, pero no hay ninguno que se parezca realmente a Sasuke. Tras esto, el líder del equipo 10 le habla directamente a Jura preguntándole qué hacen perdidos en un lugar tan remoto y si están buscando algo. De su pecho, Jura saca un libro el cual parece tener información de los ninjas de Konoha, puesto que dice que él es Shikadai Nara, perteneciente al equipo 10 e hijo del actual Hokage. Shikadai le pregunta si quiere que le dé un mensaje a su padre, a lo que Jura dice que no es a él a quien busca, sino a su predecesor. Han llegado hasta aquí siguiendo la pista de Naruto Uzumaki, pero a decir verdad, ellos también están sorprendidos. Inoujin dice que el séptimo no está aquí, Shikadai le dice que no hable de más y Jura menciona que era eso. Parece que el hecho de que no está en la aldea es cierto y que la presencia del 9 colas que está sintiendo solo puede venir de esta niña. Shikadai pregunta a qué se refiere. ¿Qué tiene que ver Himawari con el 9 colas? A lo que el Shinju responde que no tiene ni idea. De hecho, este mundo solamente despierta una pregunta detrás de otra. Pero bueno, así está bien. Tras estas últimas palabras, Jura, utilizando Moctun, intenta atrapar a Himawari. Actuando rápido, el equipo 10 logra rescatarla del árbol que estuvo a punto de tragársela. Jura menciona que lo que han hecho es magnífico, ya que han tenido una gran coordinación sin siquiera intercambiar una sola palabra. Sin embargo, luego del halago, Jura dice que respeta su trabajo en equipo, así que les dará un aviso. Su único objetivo ahora es Himawari Uzumaki. No mostrarán hostilidad con el equipo 10. No obstante, si continúan oponiendo resistencia, no les dejarán otra alternativa y atacarán. En ese preciso momento, Shikamaru se comunica con Shikadai y este le explica la situación. El enemigo está detrás de Hima. Ignoran de qué se trata, pero está relacionado con el 9 colas. En otro lugar de la aldea observamos a Amado, quien, también desconcertado, observa la situación que vivió Kawaki con este enemigo, preguntándose quién es este tipo que apareció de la nada. Fuera de Konoha observamos un conocido lugar, la guarida de Orochimaru. En ese sitio se encuentra Boruto y no está solo. Kashinkoji se encuentra con él y le dice que se han movido, refiriéndose a los Shinjus. Esto lo sabe gracias al sapo espía que tiene dentro de la aldea. Tras saber esto, Boruto se prepara y regresa a Konoha utilizando el Hiraishin.
Volviendo a la aldea, las cosas se vuelven aún más complicadas, puesto que Shikadai le pregunta a Jura si ha venido siguiendo la pista de Naruto Uzumaki, pero el ego le responde que la pista que siguió es la del 9 colas, quien estaba con Naruto, pero ahora su presencia proviene de Himawari Uzumaki, enredando aún más la situación y haciéndola muy difícil de comprender para Shikadai y compañía, quienes pensaban que el 9 colas había desaparecido hace tiempo. Jura dice que ellos también están sorprendidos y deben encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Pues bueno, devorarán a Hima y gracias a esto obtendrán la respuesta. Shikamaru ordena que los refuerzos se den prisa, ya que están luchando con el equipo 10. Sin embargo, una voz le dice que está detrás suyo, pero no hace falta que gire. Es el sapo de Kashin Koji que le menciona que se ponga en contacto con Nino Yamanaka. Boruto ha entrado en la hoja. Mientras el conflicto de los Shinjus continúa, Kawaki finalmente se recupera de la paliza que Jura le dio, pero al abrir sus ojos, inmediatamente se percata de un invitado no deseado. Imaginarán quién es. Finalmente el forastero Boruto, el ninja más fuerte del mundo, volvió a la aldea. Observando el desastre causado por Jura, Boruto escucha en su mente la voz de Shikamaru, quien le cuenta que hay dos enemigos que sin duda se tratan de los árboles divinos de los que él habló. Por lo visto han venido a buscar a Naruto, pero por alguna razón ahora quieren a Himawari. Esto último alerta a Boruto, pero las noticias no terminan ahí, puesto que Shika dice que aparentemente tiene relación con el 9 colas. La conversación es interrumpida porque Kawaki finalmente encontró a Boruto. Kawaki le habla a los ninjas sensoriales diciéndole que el fugitivo Boruto está en las inmediaciones de la puerta principal, justamente en el lugar donde todos esos ninjas superiores perdieron la vida. Kawaki le pregunta a Boruto si esos monstruos escalofriantes son sus compañeros, a lo que Boruto, muy calmado, le dice a Shika que espere un poco, puesto que Kawaki lo encontró. El rubio le dice a Kawaki que no debería estar perdiendo el tiempo con él justo cuando el enemigo está atacando la aldea. A lo que Kawaki responde que no está entendiendo la situación. El enemigo de Konoha es él. Boruto le dice que se deje de tonterías. Lo primero es ocuparse de ellos. Si quiere puede ir con él, pero Kawaki, cometiendo un grave error, ataca a Boruto. Utilizando el Dharma, Kawaki le lanza estacas a Boruto, quien de una forma increíble las esquiva mientras camina hacia Kawaki, que sorprendido lanza más estacas que Boruto por segunda vez, apenas moviéndose, vuelve a esquivarlas y no está usando el Hiraishin. Las está esquivando solo con sus reflejos. Kawaki no se queda atrás y se lanza hacia Boruto, pero en un simple movimiento, Boruto impacta un fuerte puñetazo en el estómago de su hermano, noqueándolo de un solo ataque. Boruto le dice que es patético, no parece que se haya entrenado en lo absoluto. Delta, quien observó todo, le pregunta a Boruto que cuánto ha entrenado él, sorprendida por la increíble habilidad que tiene. Kawaki está furioso y no duda en desplegar su karma nivel 1. Esta acción es la que termina salvándolo, puesto que al resonar con el karma de Boruto, este se activa. El sapo que se encuentra con el rubio le dice que salga de ahí, que se aleje, puesto que si no lo hace, no se va a poder controlar. En un instante Boruto sale volando, abandonando el lugar, teniendo que, obligadamente, escapar. Volviendo donde se encuentran Jura y el equipo 10, Inojin intenta escapar con Himawari mientras Shikadai sujeta a Jura. Este último menciona que es una lástima la decisión que han tomado y desde su ojo empieza a cargar una Bichudama. Gracias a Chou Chou es que Shikadai se salva, puesto que al empujarlo, la Bichudama de Jura sale disparada hacia el bosque, causando una explosión descomunal. Aprovechando esto, Inojin recoge a Chou Chou y Shikadai mientras los egos se quedan ahí.
Hidari le pregunta a Jura si los dejan escapar, a lo que este dice que el objetivo de ellos es Himawari Uzumaki. Solo tienen que entregarles a ella. Eso lo saben y sin embargo parece que piensan seguir resistiéndose aún a costa de su vida. Hidari dice que son unos necios y no parecen muy inteligentes. Jura le responde que no es eso. Algo los empuja a ir incluso en contra de sus instintos de supervivencia. Pero no sabe qué es. Lo que sí sabe es que esa información es importante para ellos. Mientras el equipo 10 continúa escapando, Himawari dice que quiere bajar. Quiere huir sola. Shikadai le dice que nunca logrará escapar por su cuenta, a lo que Hima dice que si todos van juntos, tampoco. Menos contra un enemigo así. Si siguen juntos, todos ellos... Himawari se encuentra en otro lugar totalmente distinto. Mientras hablaba, en un parpadeo fue transportada. Hima se pregunta dónde está, mientras que Shikadai, fuera de ese lugar donde se encuentra Hima, la ve en un estado de trance total. Himawari tiene a alguien a sus espaldas, quien menciona que no pensó que ese 10 colas sería capaz de rastrearlo. Al darse vuelta, Hima se encuentra con una criatura, la cual le pregunta si sabe quién es él. Himawari responde que él es el 9 colas. El equipo 10 logró escapar de Jura y Hidari. Ambos Shinjus se quedan en el lugar de la pelea y Jura menciona que tendrían que saber que no pueden huir. Tal vez quieren llevar la pelea a otra parte para que la aldea no sufra daños. Tras esto, Konohamaru y un equipo de shinobis llega al lugar diciendo que no ve al equipo 10 por ningún lado. Shikamaru les dice que de momento están bien y que han logrado huir con Himawari. Desconoce el motivo, pero esas criaturas la quieren a ella. La unidad de detección compartirá su ubicación y quiere a todo el mundo apoyando los movimientos del equipo 10. Tanto Kawaki como Boruto escuchan lo que está pasando. El rubio se encuentra lejos, puesto que tuvo que retirarse debido a que su karma se activó y así continúa. Shikamaru habla con Kawaki y le menciona que olvide a Boruto y se dirija hacia ese lugar, ya que él también está enemistado con los intrusos, así que en todo caso podrían usar su fuerza. Que lo deje. Kawaki dice que si Himawari corría peligro, tendría que habérselo dicho antes. Acto seguido, se va a toda velocidad a rescatar a Hima. Shikamaru vuelve a hablar con Boruto y le pregunta si todo está bien y qué es lo que pasó. A lo que este responde que no se preocupe, es un accidente sin importancia. Solo tiene que descansar un poco y estará listo. Otra vez en el centro de la aldea, Hidari le pregunta a Jura si él sabe qué pretenden estos tipos. Jura le dice que se lo pregunte a ellos con ese mismo tono. Él se irá tras Himawari. Jura se va y Konohamaru intenta detenerlo. Sin embargo, Hidari se interpone y les pregunta qué quieren de ellos. Los shinobis que están junto a Konohamaru agreden verbalmente a Hidari, pero Konohamaru los detiene. Comunicándose con la unidad de detección, este pregunta si es verdad que uno de los intrusos es Sasuke Uchiha, puesto que no tiene la misma apariencia. Desde la unidad dicen que no hay duda. Es él. Los datos del chakra coinciden. Es aquí que Sarada aparece en escena. Al verla, Hidari reacciona inmediatamente, puesto que la Uchiha es a quien él quiere. En un instante, usando los arañazos, Hidari ataca por la espalda a Sarada con un Chidori. Usando su Sharingan, Sarada logra esquivarlo y, contragolpeando con la misma técnica, es Sarada la que impacta un Chidori en el abdomen del Shinju. Hidari se levanta y Sarada está sorprendida, preguntándole a esta criatura quién es y por qué puede usar la misma técnica que ella y su padre.
Dentro de Himawari, Kurama se presenta. Himawari le dice que él es el ser que siempre estuvo con su padre y qué está haciendo aquí. De hecho, no sabe siquiera dónde están. Kurama le explica que no están en ninguna parte. Lo que ve no es más que una visualización de los pensamientos. Están hablando solo mediante su voluntad. Hima no comprende y Kurama le dice que no es de extrañar, ya que ahora ambos son un solo individuo. Mientras Shikadai intenta despertar a Himawari a una gran velocidad, Jura se acerca. La situación es desesperante y Shikadai reitera el pedido de refuerzos. Otra vez dentro de Himawari, la Uzumaki le pregunta al Kyuubi cómo es que pasó algo así. Kurama le cuenta que en efecto él sí estuvo con su padre, Naruto Uzumaki. Sin embargo, la luz de su vida se extinguió durante un combate. No obstante, cuando esto pasa, en el caso de los Bijus no es permanente. Aunque el cuerpo y alma perezcan, con el tiempo siempre vuelven a surgir los factores. Entonces resucitan. Nadie sabe cuánto tendrá que pasar, ni cuándo ni dónde volverán a surgir. Lo que no esperaba es que fuera en su hija, y encima tan pronto. El mundo es incomprensible. O heredó una parte de su chakra de forma innata, o bien es el destino que ha acarreado la sangre Uzumaki y Hyuga que corre por sus venas. Himawari está atónita con lo que escucha, prácticamente sin decir una palabra. Kurama dice que da igual cómo haya ocurrido. Los detalles no importan ahora. Lo principal es que acepte la situación y pase página cuanto antes mejor. Es aquí que Hima reacciona y lo único que atina a hacer es presentarse ante el 9 colas diciendo que ella es Uzumaki Himawari y está encantada de conocerlo. Finalmente Hima despierta, aunque no en el mejor momento. Jura está muy cerca. Hima le pide a Kurama que haga algo, pero no hay respuesta alguna. Jura prepara su ojo para lanzar otra Biyudama, la cual destroza el ave creada por Inojin. Sin embargo, gracias a Chou Chou, todos salen ilesos de la caída. El Shinju logra alcanzarlos y les dice que siente repetirlo, pero forman un buen equipo. Detesta tener que eliminarlos, pero no tiene alternativa. Esto es lo que ellos han elegido. Himawari vuelve a gritar el nombre de Kurama, pero este le interrumpe, diciéndole que no sea mimada. Los demás no pueden hacer nada, solo ella. Todo depende de ella. Usar su poder o reprimirlo. Hima dice que por mucho que le diga eso, no sabe qué hacer, a lo que el Kyuubi dice que él sí. Su chakra tiene mucha afinidad con el suyo, más que cualquier otro de sus predecesores. En ese aspecto supera incluso a su padre Naruto. Tiene que abandonar sus prejuicios ahora mismo, confiar en sí misma. Ni siquiera parece capaz de eso. De todas formas, su futuro no es muy prometedor. Tras escuchar estas palabras, Himawari se lanza ante Jura. Sin embargo, el Shinju la toma de su pierna y en un instante se la rompe. Inojin grita desesperado mientras que Hima queda tirada en el piso pensando que es inútil. Esta situación la supera. Inojin ataca a Jura, pero nada funciona. Tomándola en el Moctún nuevamente, Jura dice que aunque él utilice el término devorar, solo se refiere a que hará de alimento dentro de ese árbol. No hay necesidad de asustarse. Pronto dejará de sentir todo. Incluso el dolor de su pierna va a desaparecer. Inojin se lanza otra vez hacia Jura con un kunai. El Shinju responde con un rodillazo, el cual deja tirado a Inojin mientras que Hima le pide por favor que se detenga. Jura dice que está de acuerdo. Le resulta difícil de entender todas estas actitudes. Tras ver cómo Inojin no se detiene incluso tras ser atacado, Jura comete un acto simplemente despiadado. Inojin es atravesado por un árbol creado por Jura. Ante los ojos de Hima, la vida de Inojin se apaga y lo Uzumaki no puede contener las lágrimas. Tras este horrible momento, el Moctún que sujetaba a Hima vuela en 1000 pedazos, producto de una explosión. Himawari ha utilizado el poder del Kyuubi por primera vez en su vida, al mismo tiempo que siente una furia incontrolable como jamás sintió. Himawari dice que es suficiente, mientras que Jura se pregunta
¿A qué viene este cambio tan radical? Kurama se ríe ante el enojo de Hima y dice que está bien. Parece que es momento de que ambos causen un alboroto. Himawari mostró el poder que posee ahora gracias a Kurama. Shikadai queda sorprendido puesto que Hima tenía el pie roto, pero ahora este se ha curado por completo. Más grande es la sorpresa cuando ve que Inojin, quien había sido atravesado por Hura, se recuperó gracias a la Uzumaki. Aún así, la misma Himawari dice que no sabe si ha podido curarlo por completo, por lo que es mejor que lo lleve al hospital inmediatamente. Shikadai pregunta qué es este poder, a lo que Hima dice que no lo sabe, pero a él, refiriéndose a Hura, le interesa. Ahora lo comprobarán. Chou Chou le pregunta qué piensa hacer, a lo que Hima dice que no queda otra opción que derrotarlo. Si no lo terminan ellos, será él quien lo haga. Chou Chou está negada a abandonar a Hima, pero Shikadai dice que lo piense fríamente. No cree tengan oportunidad de ganar esta pelea. Tienen que sobrevivir cuantos más mejor. Eso es lo que Hima intenta decir. Hura dice que es una sabia decisión y que no olvidará su nombre, Shikadai Nara. Si bien Chou Chou sigue negada, Hima le dice que ella está confundida, pero si tiene este poder aceptará la responsabilidad que conlleva. Ahora sí, finalmente Chou Chou acepta retirarse junto a Shikadai, diciéndole a Hima que no olvide que le prometió que irían juntas a comer tortitas. Hura, quien deja que el equipo 10 se marche, dice que comprende que no son simples tontos. Por eso no se explica que su capacidad de tomar decisiones a menudo se vea considerablemente mermada, tal y como le pasó a Inojin Yamanaka, quien, ignorando las repetidas advertencias, terminó mal herido. Prácticamente es como si se hubiera autodestruido, sumamente imprudente e irracional. A él le resulta incomprensible, pero por otro lado parece que algo ha despertado en ella, refiriéndose a Hima. Tras estas últimas palabras, la pelea entre ambos es iniciada por la misma Himawari, quien lo golpea. Primero en el abdomen y luego un segundo golpe con el cual lo manda a volar. Hura regresa a la pelea descendiendo a toda velocidad, pero Hima, de forma increíble, prepara una Biyudama. Inmediatamente Hura se detiene y responde a este ataque con uno igual. Ambos disparan sus Biyudamas, causando un destrozo que logra sentirse incluso por el equipo 10, quienes están muy lejos de ahí. Hura dice que el poder de Hima es impresionante y que no esperaba que supiera hacer una Biyudama. Aunque suponía que tendría el poder del 9 colas, le resulta muy interesante cómo ha conseguido una evolución tan drástica. Moviéndose a una velocidad sorprendente, Hura golpea a Himawari, dejándola aturdida, para luego con su pierna dejarla enterrada en el suelo. Himawari está herida por el ataque, mientras que Hura menciona que solo se ha liberado un poco. Esta es la primera vez que le han dado ganas de probar su verdadera fuerza. En el centro de Konoha volvemos a ver a Hidari, quien aún se recupera del Chidori de Sarada Uchiha. Sarada le pregunta si le duele, puesto que es una herida mortal. También le pide que le conteste sinceramente para que pueda ayudarlo. ¿Quién se supone que es? Hidari se cura a sí mismo y, para la sorpresa de todos, dice que Hura le ha hablado de su ojo. Es el Sharingan. Es aquí que Hidari menciona algo muy interesante, y es que el Chidori que él posee le parecía una técnica muy complicada de ejecutar, pero ahora entiende que lo es porque necesita un ojo como el que Sarada tiene para poder dominarla. Konohamaru le dice que no respondió a sus preguntas, volviéndole a preguntar que quién es él, o mejor dicho, qué relación tiene con Uchiha Sasuke. Sorprendentemente, Hidari dice que no sabe quién es él y que deje de preguntarle tonterías, puesto que él también está tras esa respuesta. Es decir, saber quién o qué es él realmente. Es aquí que Sumire se mete en el tema, diciéndole a Konohamaru que proteja a Sarada, puesto que parece es ella el objetivo. Tras esto, Hidari, tomando de la pierna a la Uchiha, gracias a los arañazos, la deja inconsciente con Raiton.
El shinobi que estaba junto a Konohamaru intenta atacar a Hidari, pero este reacciona rápido con una técnica de fuego incinerándolo. Aquí la paciencia de Konohamaru se termina y este también ataca a Hidari con un Rasengan, pero lo esquiva para luego contraatacar con un Chidori. Chidori que Konohamaru logra evitar con una técnica de viento que transforma en una barrera, aunque termina sucumbiendo, saliendo despedido y golpeándose contra un poste. Sumire intenta auxiliar a Sarada, pero también queda inconsciente con una técnica Raiden de Hidari, dejando a la Uchiha a su merced. Volviendo a donde están Jura y Himawari, el ego le está dando una paliza a la joven Uzumaki. Utilizando su Rinnegan ya sin hacer ningún esfuerzo, impacta ataques en todo el cuerpo de Hima, quien a pesar de regenerar sus heridas a una velocidad realmente sorprendente, velocidad que según Jura supera la de cualquier humano Jinchuriki, queda tirada en el piso. El Shinju menciona que se ha debilitado mucho. Esto no es de extrañar, puesto que aunque pueda curar cualquier herida, no tiene forma de evitar el consumo de chakra que eso implica. Kurama en el interior de Himawari menciona que es más monstruoso de lo que él esperaba. Tener un alto potencial, refiriéndose a Himawari, no sirve de nada contra alguien de su nivel. Terminando por decir que es un hueso demasiado duro de roer. Lejos de ese lugar, Kawaki se dirige a donde está Hima junto con Delta, quien le pregunta qué espera conseguir yendo a luchar contra un rival que anteriormente lo derrotó. Kawaki le responde que no tiene opción de no ir, solo hará lo que pueda. Al lado de ambos a toda velocidad, una velocidad mucho más grande a la que vuelan ellos, Boruto Tsuzuki los adelanta y en un instante rescata a Himawari, quien estaba a punto de ser devorada por Jura. Lejos de ahí, Hidari también está a punto de devorar a Sarada mientras menciona que no sabe quién es él mismo, pero tal vez devorándola obtendrá algo a cambio. Acto seguido, Sarada observa detrás de Hidari un sapo. Este es el de Boruto, quien carga con el sello que le permite ejecutar el Hiraishin, transportándose y apareciendo frente a Hidari, a quien termina cortándole el brazo con el que iba a devorar a Sarada, salvándola en el proceso. Ahora sí, Boruto Tsuzuki, como los egos lo llaman, está frente a estos luego de haber salvado a su hermana y su amiga. Un colosal enfrentamiento está a punto de empezar. Bueno, jóvenes, y así llegamos hasta la actualidad. Como dije al principio, cada capítulo fue único y muy impactante. Obviamente, a medida que los episodios pasan, se van encontrando alguna que otra incoherencia, digamos, o detalles que obviamente no a todo el mundo les gustará. Me gustaría que me digan qué calificación le pondrían ustedes a todos los capítulos, es decir, a toda la historia del time skip Boruto Two Blue Vortex hasta ahora, después de haber visto todos los episodios. En lo personal, de 1 a 10 le pongo un 8. Creo que los episodios, si bien a medida que avanzan se van haciendo acreedores de alguna que otra complicación, hasta ahora la historia es muy buena, entretenida y atractiva. Creo esa es la palabra, atractiva. Había pensado en calificarla con un 7, pero creo 8 es un número excelente porque hay una realidad. La historia no es perfecta, pero sí ha logrado remontar mucho en comparación a lo que fue Next Generation. Otra cosa que me gustaría que me respondieran es qué capítulo les gustó más. En lo personal, a mí la pelea entre Boruto versus Mitsuki la sentí más que otros episodios, muy cargada de emociones y acción. Creo ese capítulo fue el que más me gustó hasta la fecha. Cabe mencionar, y muy importante es, que este video no hubiera sido posible sin los coloreos de los proyectos de fans de Boruto. Todos los créditos por la mayoría de coloreos en el video son para ellos. Son dos. Uno es Boruto Colored. Les dejo el link para que, si lo desean, vean los capítulos a color ustedes mismos, aunque no están en español. Ahí mismo encontrarán las redes de todos los artistas. El otro grupo de nombre Boruto Two Blue Vortex Colored también se los dejo en la descripción. No tengo más nada para decir, solo que si les gustó ver todos los capítulos aquí conmigo y los entretuvo, recuerden por favor dejar su ricolino en él. Este video conlleva mucho trabajo, puesto que la edición y producción en sí duró días y días.
Así que cuento con su pulgar arriba y que lo compartan con amigos y todo aquel que le guste Boruto y Naruto. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí espero leer todas sus respuestas y lo que les dejaron todos estos episodios abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.